Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De verdad que esperamos que estén muy, muy bien porque hoy ya teníamos un ratito que no estábamos con ustedes, pero ya estamos de regreso para esta segunda temporada del podcast y pues esta vez estamos los dos juntos. Estamos ¡Yay! Carla y yo, por fin pudimos estar juntos, Oh, por fin pudimos estar en el mismo lugar. ya sé, estamos, de hecho, justamente, ustedes no nos ven, pero estamos en uno de los, bueno, en el segundo consultorio de Fundación San Alma. Y pues es muy extraño porque llevamos ya 3 años con la fundación. Bueno, todavía no cumplimos los 3 años. Bueno, se puede decir que ya cumplimos los Sí, tres ya estamos años, muy ¿no? cerca. O sea, ya el aniversario es el 22 de diciembre, pero ya hace 3 años nos habían entregado como legalmente, que ya estaba registrada. Eso es X, pero, pero estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí porque ya estamos juntos, estamos en el consultorio de San Alma y estamos grabando el podcast y es nuestra segunda temporada. Ya empezamos la segunda temporada después de alejarnos bastante tiempo, que fueron como, no sé si fueron como 7, 8 meses, no, Fue muy ¿cómo fueron 7 meses? tiempo muy largo y a lo mejor esta plática se las queremos dar porque les tenemos mucho aprecio a ustedes que nos escuchan, pero pues deberán saber que Carla y yo pues estuvimos como en todo este proceso de terminar la universidad, empezar con los primeros empleos, Ujú. entonces Volvernos volvernos independientes. independientes también. Entonces, pues por eso fue que de cierta forma nos alejamos, lo estuvimos planeando mucho tiempo, muchas veces tuvimos unas pequeñas reuniones, Ya sé. pero pues era complicado, pero ahora estamos Este, aquí con... ya sé, de hecho, no lo había pensado así, Said, de que este tema lo elegimos, yo creo que inconscientemente lo elegimos porque nos alejamos precisamente por nuestras carreras. Said tiene como 1000 carreras y yo tengo también otras, entonces fue bastante difícil porque creo que este año fue bastante de adaptación para él y para mí, y por eso dejamos abandonado el podcast, aunque sabemos por las invitadas especiales de hace unos, Pues hace unos sí, meses, casi de un hace unos año, meses, que sí, casi un año. prácticamente. O sea, de las invitadas que hemos tenido en el podcast de Empodérate Sanando, a Carlita Cuja, a Ale Girand, bueno, ellas me han dicho que han escuchado, bueno, que han tenido incluso pacientes de México, clientes de México que han trabajado con ellas. Y dijimos, wow, ¿cómo es que el podcast ha llegado a mucha gente y nosotros sin saber, ausentes? Y muy emocionados por eso. Pero bueno, ya fue mucha plática. Bienvenidos a la segunda temporada de Empodérate Sanando. Y hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos Dejando el Hotel de Mamá, porque creo que Said y yo ya lo hemos experimentado bastante y más este año. Entonces, dejando el hotel de mamá y cómo bueno, y qué hago para sobrevivir a la soledad, qué hago ahora con la soledad. Y yo sé que, bueno, a mí en mi caso me costó bastante tiempo, bastante acoplarme a la soledad, bueno, no sé si llamarlo la soledad, pero yo sé que muchas personas vamos a entrar en crisis al, pues al entrar, bueno, más bien al dejar el hotel de mamá. El hotel de mamá, pues la casa de sus papás. A eso nos referimos. Así que, bienvenidos y esto es Empodérate Sanando. Un podcast donde sana las heridas del alma que no quieres ver, no sufres más, al contrario te empodera. Donde las crisis se convierten en la mejor historia de guerra en tu vida. No te destruyen, sino te transforman de víctima a victorioso. Aquí se cuenta lo que afuera en la sociedad no se quiere contar. El dolor se transforma en empoderamiento. Un podcast de Fundación San Alma. Con Carla Garli, Y Said Ramírez. dos géneros buscando el equilibrio. En Empodérate Sanando. Hay una cosa bien importante que queremos recalcar, que yo creo que la soledad es como súper amplia, súper de muchos temas que se pueden englobar de esto, ¿no? En pareja, cuando uno siente miedo, cuando piensas que te va a dejar la pareja y te sientes abandonada o abandonado. También está como cuando terminas una relación de pareja y la ausencia de la otra persona, cuando te divorcias, ya tuvimos un episodio sobre divorcio, por cierto, cuando muere un familiar, pero en este caso quisimos que fuera dejando el hotel de mamá, o sea, dejando el nido, dejando, como lo quieren llamar ustedes, dejando el espacio que ustedes tenían viviendo con sus papás. Y yo sé que nos escuchan de varias edades, pero normalmente nuestra audiencia es más como para jóvenes adultos. Entonces seguramente vas a estar pasando, si tú estás pasando por eso o estás pensando en dejar
el hotel, pues entonces es momento es una etapa hermosísima, pero queremos recalcar que la soledad es bastante pesada, pero también que pues platicar con ustedes de cuáles son los tips para, no para que ustedes dejen el hotel de mamá, creo que ese podría ser otro episodio, ¿no? O Sí, esa sea, podría ser otra de cuestión. cómo dejar el hotel de mamá, cómo hacerte independiente económicamente, que incluso nosotros estamos en el proceso todavía, a lo mejor en muchas cosas, pero eso podría ser otro episodio. En este caso vamos a hablar de la soledad que se siente cuando tú dejas el hotel de mamá, te vas a un departamento tú solito, o con roomies, o con lo que sea, vas a sentir esta soledad. Y pues no sé, ¿de dónde crees que que viene el miedo este a El la miedo. soledad? Pues fíjate que yo creo, Carla, que este miedo llega pues justamente de dejar ese espacio en el que tú te sentías seguro. Ujú. Yo tengo una frase muy, muy graciosa que por ahí un día vi en internet, de un meme, en el cual me doy cuenta, o más bien no te das cuenta, y muchas veces creemos o inconscientemente tenemos la creencia de que todo aparece por arte de magia, ¿no? O sea, la Ajá. comida llega por arte de magia, la ropa, todo está ahí, ¿no? Pero justamente ya cuando piensas en independizarte, pues te llegan muchos miedos que son en el cómo voy a sobrevivir, a dónde voy a irme, cómo me voy a sentir, o sea, incluso esa parte que es la que principalmente queremos tratar, la del sentimiento, Ujú. pues nace pues de la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? O sea, de que Sí. no sabes muchas veces cómo vas a sobrevivir, cómo vas a hacer, incluso dices, ok, tengo un trabajo, ya tengo un departamento donde vivir, te llega así como de, ¿en qué momento voy a comprar la comida? ¿No? O sea, ¿de verdad voy a terminar comiendo sopas instantáneas o Atún. atún? Exacto. O sea, sí son varias cosas y que muchas veces no sabemos manejarlo. Es muy complicado Sí. poderlo manejar y te ataca todo eso en un mismo momento que justamente, aunque tengas a la familia, aunque tengas amigos, aunque tengas una mascota que quieres mucho, porque también eso a veces ayuda demasiado, te sientes solo. Te sientes Ujú. solo, te sientes como si estuvieras en un mar en el que nadie te puede ayudar, en el que por más que nades no vas a llegar Ujú. a tierra firme. O sea, es una etapa sí complicada, pero a la que no hay que tenerle miedo. Creo que también es Sí, algo que tenemos que dejar claro, no hay que tenerle miedo. que es normal, ¿no? Como sentirte en esa incertidumbre, o sea, eso lo vamos a platicar en otro episodio de cómo, qué tips puede ser para que antes de que te salgas del hotel de mamá, pero es como bien importante que bueno, creo que a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé a vivir sola, porque yo llevé como 5 años viviendo sola, ya casi 6. Ujú. Bueno, esporádicamente, porque este año regresé al hotel de mamá por muchas cosas, pero Sí, regresamos al hotel de mamá por unos cuantos mesecitos y después nos volvimos a ir. Pero más bien, creo que a mí me hubiese gustado lo que tú estás diciendo, o sea que no es fácil, de por sí no es fácil saber económicamente cómo le vas a hacer para irte ujú. y que después hablaremos como la decisión, ¿no? De irte, porque, bueno, a nosotros nos tocó de manera distinta porque nosotros fuimos foráneos, Porque nos fuimos a estudiar. porque nos fuimos a estudiar a Sí, otro lado, entonces sí o sí teníamos que aprender a a sobrevivir, sobrevivir. pero hay otras personas que no, o sea, tengo amigos que ellos estudian en la misma ciudad y de donde siempre han vivido y no han experimentado eso. No, y justo fíjate, Carla, que yo creo que ese es un tema, o más bien parte de este tema, que es Ujú. una cuestión muy importante, porque también tenemos esa parte en la que te vas solo de casa de mamá dentro del mismo lugar donde vives, o te vas incluso de ciudad, Ah, ¿no? Por sí, ejemplo, en el caso de nosotros, te fuiste a Morelia, porque ajá, somos de Michoacán, somos de y Michoacán, México. yo me fui a la Ciudad de México, ¿no? Al Ujú. final, y bueno, en este momento pues quiero sí como hacer esa intervención. Por ejemplo, realmente en mi caso no fue una decisión que yo tomara al cien Ujú. por ciento Créanme que la decisión al final la tomé sí porque era algo bueno para mí, pero yo prácticamente la tuve que tomar porque así se dieron las circunstancias. Vaya, yo no estaba preparado. Yo me había mentalizado para irme, sí, de aquí a otra ciudad más pequeña, ¿no? Estamos hablando de que me iba a la ciudad más grande de Latinoamérica, Ya sé. que también, o sea, a veces, yo creo que muchas veces predisponerte no es bueno, pero pues nosotros que vivíamos en lo que llamamos provincia, es complicado porque
te llenan de miedos, ¿no? O sea, los medios de comunicación en general, o sea, no vamos a hablar de cada uno, pues te presentan las noticias malas, entonces te da mucho miedo. Casi Ujú, siempre te da miedo irte. Entonces, les digo, o sea, esa es otra parte también yo creo muy importante en la ujú. que te vas, sí, dentro de tu misma ciudad, te vas a otro hotel, Otro hotel. a tu propio A tu hotel, porque propio también hotel. es una realidad. O sea, tú Ya empiezas sé, a hacer ese tu es, hogar. ese es súper bonito. Eso es Ajá. justamente lo que dices. Yo creo que yo, en mi caso, y voy a empezar a platicar de estos, justamente para llegar al tema de dónde viene la soledad. Porque, bueno, no de dónde proviene, sino de dónde nace en ti el miedo a la soledad en este caso. Por ejemplo, en mi caso, o sea, fue así. Yo tampoco lo decidí, de repente, de un día para otro, ya les contaré esa historia. em, en ese caso, yo me quedo sola, viviendo completamente sola, no roomies, no compañeros de cuarto, es más, en una casa sola, lejos de mi familia, sí, no mucho tiempo, como a 1 hora y media, 2 horas, pero aún así era, pues, estaba muy feo, porque yo ya había tenido como 6 meses como de entrenamiento de cómo sobrevivir yo en cuestión de comida y todo eso y así. Pero en la parte de soledad creo que fue lo que más me costó. Ujú. Y ahora yo ya lo veo, bueno, no es mi casa, ¿verdad? Porque no es propia, pero la casa donde yo vivo, siempre, 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 es mi hogar. Y mi hogar soy yo a donde yo vaya. Y eso es bien curioso porque aunque no tengas nadie viviendo contigo, sabes que si estás tú, está tu hogar, pero cuando tienes miedo a la soledad, no, no es así. Y bueno, más o menos de dónde viene esta soledad? Yo creo que hay muchos factores de dónde proviene la soledad, pero, o sea, el miedo a la soledad, no la soledad, sino de dónde Ujú. proviene el miedo a la soledad. Es más que nada cuando tú, incluso cuando estamos muy pequeñitos y nuestro fuente de protección, seguridad y acompañamiento son nuestros papás. Entonces, si en algún momento tú tuviste como esa ausencia, esa herida de abandono, que normalmente siempre hablamos de eso, como esa ausencia, ese miedo a, bueno, esa ausencia de mamá o papá, a lo mejor estuvieron físicamente, bueno, al menos en mi caso, mis papás siempre estuvieron físicamente conmigo, los dos, ambos, pero emocionalmente no. Entonces, pues puede ser que a ti te esté pasando esto, puede ser que incluso te sobreprotegieron tanto que no sabes cómo, no tienes una brújula, porque tu brújula o tu fuerte siempre fueron tus Siempre papás. fueron Que ellos. claro, también en mi caso siempre fueron mis papás, pero emocionalmente no fue así. Entonces puede ser de las dos maneras, ¿no? O sea, que a lo mejor te sobreprotegieron y no te dejaron elegir o tomar decisiones, y eso cuesta más porque cuando te encuentras, vamos a decirlo entre comillas, solo, porque yo creo que nunca estamos solos, pero entre comillas solos, cuando te sientes solo, no hay una brújula, no hay alguien que te esté guiando, pero también pasa como en mi caso, que no sentía a mis papás, o sea, no estaban ausentes, estaban físicamente, pero ausentes emocionalmente sí. Y entonces ahí yo entré en esta como confusión, como, o en este dolor de decir, bueno, yo estaba pasando por un proceso muy difícil, ustedes ya lo saben, ya lo he mencionado en varios episodios, pero yo vivía con ataques de ansiedad, o sea, por otras cosas. Quedarme sola fue vivir más con ataques de ansiedad todos los días, porque yo me sentía literal sola, o sea, a pesar de que mis papás estaban a 2 horas de camino, Ujú. estaba muy sola. Y recuerdo que una vez una psicóloga, y creo que eso es algo bien importante si están pasando por eso, una psicóloga me dijo, en ese entonces, me dijo, mira, eh, vamos a ver la soledad como algo momentáneo, o sea, como algo que está pasando Como una ahorita, etapa en la como una vida. etapa así, ajá, como algo que ahorita puedes, estás viviendo y que debes de aprender de ella, pero ¿por qué no haces una lista de cosas de cosas que te hacen sentir acompañada? O sea, para que no veas la soledad como, pum, como algo súper grande, 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 grande que Y te que está nunca se va a comiendo. acabar, porque Ajá, sí, también llega este eso sí. momento, yo creo, en el que tenemos esa confusión. Creo que aquí es importante, Ujú, chicos, mencionárselo y que quede bien claro. O sea, Carla se refiere a que, y digo, creo que es el caso muy similar. ajá, Nos referimos a la ausencia emocional de nuestros papás. No ajá. tanto como que, ay, tu papá te dejó ahí y quién sabe qué haces, quién sabe quién eres. No, sino a que Al muchas apoyo, al veces, apoyo, al ¿no? apoyo, o sea, muchas veces los papás sí te apoyan y todo, pero, pero justamente, o sea, ellos como algunas veces ya les tocó pasar por este mismo proceso, o sea, te dejan como empezar a ser más independiente, empezar a sentir, o sea, justo lo que tú Ujú, dices, no sobreprotegerte,
porque saben que si en algún momento tú te tienes que enfrentar a ciertas situaciones, no vas a saber resolverlas. Ah, sí. Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, también esa parte yo creo que es importante para, incluso para quienes estén pensando en ser papás, Ya. de no sobreproteger a los hijos, porque justamente, o sea, yo les puedo decir en mi caso, cuando yo era más pequeño, sí fui un hijo muy sobreprotegido. Tengo hermanos, Ajá. pero la diferencia de edad es Es grande. grandísimo. Ujú. Entonces, en algún momento mis papás entendieron eso, de que no me tenían que sobreproteger, porque justamente pasa lo que me pasó, ¿no? O sea, que me tuve que ir y muchas veces sí te cuesta, o sea, sí estás preparado, pero no tuviste la preparación suficiente. Bueno, incluso aunque tengas todos esos años ya de Sí, preparación previa, no va a ser suficiente, yo creo. Pero hay que entender esa parte, o sea, nunca sobreproteger a los hijos. En ciertas formas, sé que nosotros como papás, y digo porque les digo, tengo hermanos, la diferencia es muy grande, entonces casi yo me siento como su papá, cuesta mucho trabajo verlos sufrir o verlos mal, ¿no? ujú, Pero yo creo que es bueno dejarlos a los hijos, que fue yo creo nuestro caso, ujú. dejarlos que pasen esos momentos, De ¿no? crisis. De crisis para que aprendan, para que cuando sean grandes justamente no se les No cierre el sucede esto. mundo, Sí. porque pues cuántos casos no sabemos de gente que pues lamentablemente pues fallan sus planes y después Claro. viene la frustración. Ese igual será otro tema, ¿no? Sí, Pero igual, o sea, esa parte es muy importante, ¿no? O sí, sea, que la sepan. sí, porque eso que dices, o sea, yo me refiero a la ausencia emocional cuando las necesidades emocionales principales que pues un papá debe de darte como ese apoyo, no, como cubrir esa necesidad de amor, de seguridad, de protección, de fortaleza, de cariño, de contacto físico en cuestión de cariño, amor, este, esas son necesidades básicas emocionales que la fuente principal son tus papás cuando eres muy pequeño. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación en la que a lo mejor papá o mamá está ausente física o también emocionalmente porque tienen mucho trabajo, porque no, a ellos no les enseñaron cómo amar tampoco, o no aprendieron como conforme aprendieron con bueno, sus papás de ellos, o sea, tus abuelos. Entonces, pues es eso, que eso es lo que sucede, que cuando empezamos a crecer, pues nos faltan estas necesidades emocionales porque no sabemos cómo cubrirlas, que es un tema bien amplio, pero en resumen es eso, y, y que cuando llegas a estar solo, no sabes cómo cubrir estas necesidades, o sea, no, dan cosas tan simples, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo, y no sé si alguien ya dejó el hotel de mamá y se está sintiendo solo, porque precisamente este es el episodio para eso, Para eso. que yo recuerdo que yo iba a la universidad, entonces yo regresaba a la universidad y yo sentía solo, o sea, todo solo, o sea, obviamente todo estaba solo, pero yo me sentía vacía, o sea, como que, ¿y ahora con quién voy a platicar? Ujú. Y entonces ahora, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a preguntar de mi día? ¿Quién me va a decir si me siento mal o no? ¡Ay, esto es horrible! Cuando te enfermas, eso es Así, horrible. así se ve el grito. Incluso muchas veces dicen, ¿quién me va a preparar un té? Te sientes a veces, Ay, y perdón por no, la palabra, sí, pero a veces te puedes sentir tan inútil en esos momentos porque dices, ¿quién me va a hacer eso? Y ya ya no hay quien sé. lo haga. Ya sé, pero ahorita me acordé y no me emocioné, pero es que es una de las cosas que siempre quise compartir, porque es bien feo, o sea, cuando te enfermas, pero bueno, ahí voy a ese tema, precisamente de que creo que lo más importante es, te estaba diciendo un tip de mi psicóloga y lo voy a retomar, que decía, haz una lista de cosas que no te hagan sentir sola, o sea, por ejemplo, no ver la soledad como lo es, o sea, tan grande, inmensa y un monstruo. O sea, tú te sientes sola, pero tú sabes que estás a 2 horas de tus papás, ¿verdad? Tú sabes que hay internet, tú sabes que hay llamadas, videollamadas. Me dijo, por el momento, piénsalo así, que no, o sea, estoy sola y no puedo con esta soledad y me va a dar un ataque de ansiedad ay, no, o sea, eso es muy feo, incluso recordarlo ahorita se me da como cosita, Sí. porque yo recuerdo que sí era muy de ataques de pánico todo el tiempo o llenaba vacíos, o sea, este vacío de soledad con parejas y salía con personas que Que ni al ni al caso, o sea, caso, que ni te ya caen bien sé, incluso. ya sé. Ajá, pero justamente, o sea, eso como les decimos y como creo que va a ser lo que siempre les vamos a estar recordando durante este episodio, es bien importante que sepan y que vivan esa parte. Sí. O sea, por ejemplo, yo en mi caso les digo, pues me fui y bueno, Carla ya les comentó que ella pues, vivió sola, Ujú. pero en mi caso yo sí llegué a vivir.
Con roomies, con ¿no? roomies. La verdad, nunca tuve malas experiencias. Un saludo para todos mis roomies. ¿Me Pero, están escuchando? que tal vez estés escuchando. Pero esa parte, incluso que a veces estés con gente que es muy cercana a ti, te llegas a Ujú, sentir solo. O sea, creo que también eso es algo bien importante. O sea, no nos referimos solamente a, ay, estoy solo porque literal no hay nadie. No. O sea, muchas ujú, veces tú también te puedes sentir solo aunque tengas a 1000 personas ahí, a un lado de ti. O sea, eso es algo que les digo. Hay que aprender, dentro de todas las emociones, hay que aprender a vivirlas y a ujú. poderlas superar. Porque si después nos quedamos también con el miedo de quererlas superar, híjole, yo creo que ya no crecimos. Y no me refiero Sí. a que a crecer de que mido 1,60 y subo a 1,70 o de que voy a crecer de Ajá. forma laboral, pues, Crecer ¿sabes? emocionalmente, Sino ¿no? crecer emocionalmente. Eso los va a preparar muchísimo, la verdad. Entonces, les digo, esa parte hay que aprender siempre a vivirlo, pero sí, también como nos dice Carla, o sea, hacer una lista, porque a mí también en algún momento me lo dijeron, Ajá, hacer una lista de todas las cosas que no te sí, hacen sentir solo. Y vaya, a lo mejor tú puedes sí, estar escuchando música, claro, literal, de forma literal estás sola porque no hay nadie, sí. pero eso no te hace sentir solo. Tal vez Ujú, puedes estar probando a ver qué vas a cocinar, ¿no? O sea, pero esa es una actividad que te hace no sentirte solo. sí, Entonces, eso es también bien importante porque justamente esas actividades te van a ayudar a poder superar esa, vamos a llamarlo una etapa, porque una realmente etapa. sí lo es, o Sí, sea, es sí una lo etapa. es una etapa, se puede repetir o ya no se puede volver a repetir, pero son etapas. Entonces, Ay, siempre hay que sí. aprender a abrazar esas etapas, abrazar esos momentos, porque también te hacen crecer. Sí, que es momentáneo lo que estás pasando y que créeme que incluso puede ser que te frustres. Yo me acuerdo, pues fueron que más o menos como 4 meses que estuve literal llorando todos los días de es que no puedo, bueno, aparte de yo y mis traumas que traía en ese entonces, pero más bien el no tener a nadie y creo que fue ahorita que estaba diciendo, o sea, y de eso, estaba recordando como qué cosas puedes hacer para no sentirte solo. Más bien yo creo que bueno, un tip que yo les puedo dar, que yo recuerdo mucho que hice, fue decir, cuando me di cuenta, fue cuando me di cuenta de que no estaba sola, porque en un momento en que dije, uno le tiene miedo a lo que no conoce. Ay, cómo me encanta decir esto porque es verdad. Eh, Uno le tiene miedo a lo que no conoce y le tiene miedo y a lo que, al cambio, pero sobre todo uno le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no hemos pasado. Y entonces yo un día dije, a ver, Carla, ¿por qué tienes miedo a estar sola? O sea, un día yo, literal, después de tener un ataque de ansiedad que no podía ni controlarlo ni nada, dije, a ver, vamos a analizar por qué tienes tanto miedo a estar sola. Y creo que es una de las preguntas que quiero que se hagan, porque yo me la hice en ese entonces. Dije, ok, a ver, ¿por qué tengo tanto miedo? Si se supone que tú tienes miedo a lo desconocido y tú tienes miedo a estar sola, y estar sola es estar contigo y no hay nadie, o aunque sea que no estés viviendo solo, o como dices ahí, estás viviendo con más personas, no importa, eh, estás de alguna forma en contacto contigo. Entonces, si yo tengo miedo a estar solo o sola, quiere decir que entonces yo no me conozco, porque a todos nos da miedo lo desconocido. Entonces, yo me hice esa pregunta, ¿realmente no me conozco? Y yo dije, no, pues sí, yo sé que soy Carla, estudio esto, esto, lo otro, y eso Ujú. no es conocerte, ¿ok? No. Eso es lo que tú haces, y es lo que haces, bueno, sí, O lo que también proyectas o lo que incluso lo toda que la gente tienes, sabe. ajá, O sea, sí, que es como muy común. Más bien, pregúntate quién eres, o sea, quién realmente tú eres, o sea, no la estudiante, no la profesional o profesional, no lo que has hecho con otras personas, no, o la hija de, o el papá de, o sea, ujú, no, no. o sea, o el hermano, no, sino quién eres tú para ti mismo. Y decir, ¿quién soy? Y ahí fue cuando todo cambió. Fue, a ver, yo soy tal y me gusta esto, no me gusta esto, me encanta esto. Entonces yo dije, ¿qué es lo que yo siento que me falta para yo sentirme cómoda conmigo misma? Pues claro, empezar a quererte, pero ¿cómo voy a empezar a quererme si no me conozco? Y es otro tema que podemos hablar del amor También. propio Ujú. también, pero ahí sí fue en el momento en que dije, me voy a conocer y este es mi espacio. O en mi caso, no viví con nadie, pero yo dije, este es mi espacio y yo voy a decorarlo como yo quiero y como es Carla, ¿no? Yo sé quién soy, pero me costó obviamente saber quién era yo, que no me gustaba, que sí, aunque lo sabía, pero no lo reconocía. Entonces, al principio yo tengo una cosa bien bonita que lo sigo haciendo, ahorita ya vivo con mi hermana,
pero en la misma casa, pero yo digo que ese es mi hogar, o sea, no me importa quién esté ahí, siempre va a ser mi hogar. Y, y entonces yo siempre llegaba y decía, ¿cómo le hago para no sentirme tan sola? Y llegaba a casa y decía, hola casa, ya llegué. Sí, o sea, es que sí está muy bien, o sea, al final, como tú dices, es encontrarte a ti mismo, Sí, porque realmente eso es lo que pasa. Muchas veces, yo digo, ay, es que de aquí se pueden desprender tantos sí, ya temas, chicos, sé. pero es aprender a saber quién eres. Muchas veces no sabes quién eres. O Mm. sea, te quedas con lo, como tú dices, como lo que la gente dice, o sea, eres el hijo de Juan Pérez. No, eso no realmente demuestra No quién es. eres. O sea, necesitas saber encontrarte y aprender, o sea, algo que yo creo que también es bien importante que les digamos, que también en algún momento vamos a hacer como una extensión de este episodio que son para darles los tips, Ujú. pero es no pensar que estoy solo, voy con personas. No, 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 eso yo creo que incluso, ay, no, te no sé si, afecta, no yo sé, creo. ajá, si sea bueno que lo diga de esta forma, pero es lo peor que pueden hacer. Sí. O querer Suplir. suplir eso a unas personas con otras, porque técnicamente es eso, querer suplir, incluso suplirte a ti mismo con otra persona. Eso está muy mal. Sí, es verdad, tienes toda la Ajá, razón. Es como porque decir, yo no quiero estar conmigo, no tolero estar no me conmigo, caigo bien. no me caigo bien. Yo una vez lo pensé así porque yo recuerdo que dije, ¿tan mal me caigo o qué? O sea, Ajá, pero no es eso, más bien no nos enseñaron a convivir, estar solos, a nadie, a nadie porque, nos van a enseñar. Yo porque creo nadie que nació, sí naciste solo, entre comillas, pero al final estaba tu mamá ahí, obviamente no, y tu papá, pero o sea, lo que voy es de que, sí, como dices ahí, es para conocerse, una etapa tan bonita para conocerse, para saber, no lo que les gusta, lo que no les gusta, sino conocerse a la persona que ahorita son. Y a lo que me acuerdo que me sirvió mucho fue llorar, o sea, de verdad, si yo me sí, sentía sola, que también te sí, yo pasé, también llorar lloraba. Y es eso, o sea, justamente no que no guardarte las emociones. las emociones, porque muchas veces justamente dices, no, es que la gente no me puede ver mal, Ujú. sino es vivirlo, como ya les comentaba, o sea, es vivirlo, y si Sí, quieres llorar, llora, y si quieres reírte, reír, sí, y muchas veces cuesta trabajo, porque yo recuerdo que le hablaba a mi mamá, le hablaba a mi papá, hablaba con mis hermanos, pero a lo mejor tú dices, es que no le quiero decir, es que no quiero saber que, no los quiero preocupar, porque también pasa eso, de no los quiero preocupar. Al final es hablarlo siempre, o sea, no, a lo mejor no se lo vas a contar a todo el mundo, pero incluso ujú, platicar contigo mismo de esas cosas te va a ayudar mucho, o sea, sí, es vivirlo, no, nunca sabes, eso yo creo que es bien importante también en este episodio, episodio, vivan esas emociones, no sí, se las guarden, o sea, así sí, como digamos, de forma personal, fuera de este tema, dices, ay, tengo antojo de una pizza, me la voy a ir a comprar. ajá, Así mismo tienen que vivir esas emociones. Tengo exacto, ganas de llorar, voy a llorar. voy a Tengo llorar, ganas de reír, voy a reír. O sea, nunca sí. se guarden esas emociones. Ay, sí, eso es súper importante. Vivan sus emociones, no siéntanlas aunque no quieran sentirlas. Y también otra cosa así que ahorita se me vino a la mente con lo que estaba diciendo Sai, es que creo que una de las cosas bien padres es que tú empieces no solamente a decorar tu espacio, eso es muy bonito, Sí, pero que tú aprendas qué es lo que te gusta estar solo. O sea, yo en mi caso era como poner música cuando cocinaba. O sea, yo me vuelvo loca poniendo música cuando cocinaba. Yo no sé cocinar, pero pues tenía que cocinar. sí, Entonces soy pésima en la cocina, pero me inspiro con la música. con la música. Pero también algo que me pasó fue como, es que nadie le cuento mi día. ¿Cómo no? Me voy a contar mi día a mí misma. Y entonces me acuerdo que todo Exacto. llegaba y decía, ay, es que me chocó esto, en el trabajo es que me chocó esto, en la escuela es que me chocó esto, en no sé qué, y es que estoy enojada, y lo hablaba y empezaba a hablar sola, porque una de mis psicólogas en ese entonces me dijo, las personas que hablan solas son las que más se entienden a sí mismos y se comunican y tienen mejor relación consigo mismos. Y yo dije, ¿por qué? ¿No? O sea, más bien es como que estás más loco. Y me Pero dijo, no. no, es que tú, así como la comunicación es emisor-receptor, como tú te escuchas, tú hablas, tú te escuchas y recibes la información de ti para ti. Ujú. Entonces yo empezaba a hacer eso, o sea, yo era como eh, escucharme todo el tiempo hablar y no tenía que ponerme enfrente de un espejo o hacer ejercicios medios extraños, no, simplemente hablaba o también decía, ay, hoy voy a poner un florero aquí, o hoy voy a poner esto, pero empiezas a descubrir lo que para ti te gusta, o sea, qué es lo que te gustaría empezar a vivir estando solo.
y que cuando lleguen esas emociones, pues las sientas y así. Ujú. Y que también, ¿qué más? Hay algo bien importante, que tú eres tu mayor soporte. Eso es lo que vas a aprender. Sí, Sobre todo, que tu mayor soporte siempre vas a ser tú. O sea, todo mundo se puede ir lejos de tu vida, pero el mayor soporte va a ser tú. Y creo que irte del hotel de mamá y papá, creo que te va a hacer crecer muchísimo. O sea, va a hacer que tú crezcas muchísimo. Así que si tienes miedo todavía de dejar el hotel de mamá, sí, déjalo. Y si sí, no, si ya estás ahí y estás aterrado o te sientes mal, también vívelo. vívelo. Ujú. Sí, esa parte, fíjate, Carla, yo creo que es muy importante y también eso es como pues parte de los consejos que les podemos dar pues desde nuestra perspectiva. Ujú, Porque ahorita o sea, la finalidad de esto pues es las emociones, ¿no? Y ujú. sí, estamos muy padre, pero también aprendes incluso a Ay, administrarte, sí, aprendes, ay, chicos, de verdad, te lo juro, aprendes hasta a ser responsable. Cuando tú piensas sí, que eres responsable, te das cuenta que no. no es cierto. Entonces, ya estando tú fuera te das Sí, cuenta de ser responsable, de, es que va a sonar tanto como un papá o una mamá, no eh, importa. de, de, de con quién te juntas, a Sí, dónde sales, los horarios en los que sales, o sea, creces en todos los aspectos, o sea, no solamente de manera emocional, ¿no? O sea, sí, creces en muchos aspectos, eso te va a preparar para muchas otras experiencias que vas a cosas. tener que vivir durante la vida. Entonces, de verdad, como les digo, o sea, es algo que les estamos repitiendo y repitiendo porque es muy importante, o sea, vívanlo, de verdad, Sí, vívalo. vívanlo. Que no les dé, o sea, es Sí que les va a dar sí les va a miedo, dar miedo. háganlo con miedo, todo háganlo con Exacto. miedo. Yo recuerdo muchísimo que eso es esa es una historia que me encanta contar, porque ahí me di cuenta lo dependiente que era. O sea, vean la contradicción tan grande que voy a decir. Yo al principio dije que mis papás no estaban ausentes emocionalmente, eso es verdad, ¿no? Ahora ya no, pero en su momento sí fue así. Eh, y, y yo recuerdo que yo descubrí, esa es mi contradicción, que yo sentía la ausencia de mis papás emocionalmente, siempre lo sentí, pero en cuestión de cosas de mis papás, de cosas como, ¿cómo se puede decir? Como las necesidades básicas de mis papás de cuidado, de proporcionarme la economía y todo eso, Ujú. a eso me refiero. En esa parte siempre estuvo cubierto todo, en cosas materiales, incluso también en hacerme las cosas, ¿no? Creo que eso no, nunca me enseñaron a hacer las cosas Sí, de cocinar, y eso pésimo para la cocina, no me gusta, este, del quehacer, sí, o sea, de los quehaceres de la casa, o sea, no es que me hacían todo, pero mi contexto familiar fue bien distinto. Entonces, pues, no sé, yo recuerdo mucho esto, que ahí me di cuenta lo dependiente que era con mis papás, no emocional, lo dependiente que eran con mis papás en cosas tan simples. O sea, yo recuerdo que hubo una vez que el boiler no sé si se diga en otros países, bueno, en México es como ¿qué se podría decir? Como es, es el que calienta el es el agua. que calienta el agua cuando Sí. te vas a bañar. Así, exactamente eso. Bueno, aquí se dice boiler, no sé si en otros lugares el calentador de agua, bueno, eso. Entonces recuerdo que hay una perilla, bueno, no sé si se diga perilla también en otros Sí, países, o sea, como algo para abrir o para para preparar, el paso del gas. ándale, eso, Ajá, para el sí. paso del Y qué gas. bueno que tengo a alguien experto en eso, porque yo no sé cómo explicarlo. Bueno, esa cosa que tenía que hacer para que diera gas, ¿no? Para que saliera el gas y era de plástico. No sé si era de plástico, no me acuerdo. Pero el punto es de que yo llevaba, no sé, me parece que como una semana viviendo sola. Y recuerdo que se quemó y no supe qué hacer. O sea, pero fue mi culpa porque yo no lo supe prender. Entonces, se quemó y yo le llamé a mi mamá y le dije, mamá, se acaba de quemar esto. Ah, ok, pues ve ¿no? A la A la ferretería. ferretería. Me dijo, ve a la ferretería y compra uno. Pero no sé dónde hay una ferretería. Pues no, y eso fue lo que me dijo. Pues no sé, Carla, ¿qué quieres? ¿Que vayas allá? Son 2 horas de camino. Hazte responsable tú. Así me dijo. Me Sí, dijo, ¿qué quieres? ¿Que yo lo solucione? Yo no puedo solucionarlo. Pues ve tú. Y yo sí, o te quieres quedar sin agua, sin calentador de agua, o sea, te quieres quedar sin que tu agua esté caliente. Y yo, pues no, pues yo no te voy a decir dónde están las ferreterías, no tengo ni idea, yo no vivo allá y yo no ajá. voy a ir. Y ahí en ese momento dije, dije, claro, y me acuerdo que me quedé pensando y lloré y dije, es que no sé cómo, no sé dónde hay eso. Y empecé a ver Google Maps y entonces dije, aquí cerca hay una, en esta avenida hay una, ¿no?
No, pues sí, pero empecé a llorar porque no sabía, o sea, tan inútil me sentí. No puede ser que yo no sé cómo cambiar esa cosa, ¿no? Y segunda, fue como, ¿y si la cambio está mal? O sea, no quiero englobarlo del calentador de agua, sino que quiero decirles es que a veces te sientes tan inútil por muchas cosas, pero permítete sentirte inútil, o sea, no Está bien. está bien porque vas aprendiendo. Y yo en ese momento dije, y a partir, ahorita ya no me pasa porque pues vivo, ahorita vivo con mi hermana, pero he estado viviendo sola y me encanta, yo amo vivir sola, pero ahorita no me pasa. Me pasaba antes al principio que se acabó el agua, el garrafón de agua, por ejemplo, ¿no? Mm, Se acabó y entonces yo decía, sí, Carla, nadie lo va a cambiar por cambiar. ti. Nadie va a ir por el garrafón de agua. Y tú Entonces no yo vas. decía, sí, o Exacto. nadie va a pedir el garrafón de agua. Entonces yo me acuerdo que con lo de la perilla yo dije, a ver, sí sabes, Carla, que pasaron 2 horas, todavía me quedé 2 horas pensando en el infinito y más allá. Y dije, eso no se va a cambiar solo. Entonces dije, vas, tienes que ir. Y ya, bueno, y eso me pasó con muchas cosas, incluso con cosas bien incómodas, como de, ya se acabó el agua, ya se acabó el gas, nadie lo va a cambiar si no lo haces, déjate de tonterías y ve a cambiarlo. Ya Entonces te haces, sí, es tú. verdad, lo que dices ahí, te haces muy responsable. ¿Alguna vez te pasó como cosas como en cuestión de enfermedades? O sea, que dijiste, Sí, estuvo muy fuerte, porque, por ejemplo, a sí. mí, les quiero decir, y eso creo que me pone bastante triste, o sea, eso sí fue muy duro. De hecho, hace un año yo temía muchísimo por lo del COVID, porque yo pensé que yo tenía COVID hace casi un año, y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer yo sola? Pero me ha pasado que me enfermo y creo que es una de las experiencias más feas, más duras, y que eso yo creo que no me gusta vivir. Eso es lo que no me gusta vivir, las enfermedades. ¿Tú tienes alguna experiencia de eso? Sí, fíjate, hace pues, prácticamente un año yo fui aquí donde vivo. Ujú. Ni siquiera estaba viviendo en la ciudad de México, créanme. Entonces estaba muy lejos de mi familia. Ah, Y sí. sí tuve un periodo de enfermedad muy grande. Creo que cuando estuve en la escuela, pues no fue así. Realmente ahí, pues, lo normal, gripas, sufro un poco de alergias, entonces eso como que no me preocupaba tanto, ¿no? Pero esa Ajá. vez sí, estando muy lejos, sin nadie, justamente sí fue muy duro, porque es que es bien difícil, o sea, el pensar en que nadie te está cuidando, en que nadie está al pendiente de ti, pero regresamos a lo mismo. Tú mismo estás al pendiente de ti, o sea, no estás solo Sí, realmente, ya sé. estás tú. Entonces, sí, sí es algo bien complicado, o sea, sí te pone triste, sí es algo que, oh, no, ¿y ahora Sí, cómo lo es resuelvo? Pero bastante duro. es bastante duro. Y estamos hablando de que no fueron realmente enfermedades graves. Sabemos que hay gente que pues, lamentablemente tiene otras complicaciones de salud, pero, pero sí, o sea, eso te va a ayudar bastante. Créanme, te va a ayudar bastante el hacerte responsable de ti mismo. O sea, no. Es Es regresar a los muy, mismos muy triste. consejos. Es muy Es- triste, sí, ya nos pero pusimos depresivos. allá vamos a No, llegar. No, pero vaya, lo que les decimos, o sea, es muy hay que depresivo. estar preparados siempre. O sea, esa parte de dejar. Yo creo que incluso eso puede ser otro de los miedos que sí te pueden salir, créanme, yo creo que sí. O sea, porque Ujú. incluso dices, ¿y a dónde voy a ir al doctor? ¿No? O sea, no sabes ni siquiera a quién Cuando, acudir. más bien, es que te sientes débil porque estás enfermo. Ujú. Entonces dices, bueno, a ver, ¿Cómo salgo? ¿yo cómo voy a salir de esta enfermedad solo? Exacto. O sea, es como muy, muy extraño porque, o sea, sí ya nos pusimos un poco sad, pero es verdad, o sea, yo recuerdo mucho que una vez me pasó que me desmayé en un consultorio. Ujú. Y en ese momento yo dije, es que yo no tengo nadie en esta ciudad, solo soy yo y ya. Bueno, sí tenía un familiar, pero estaba ocupado. Entonces, yo recuerdo que tenía que ir, o sea, así de feo es enfermarte viviendo solo. O sea, yo recuerdo que había estado ¿qué? O sea, tenía que irme a hacer unos análisis. Cuando llego a hacer los análisis, me desmayo. Y entonces, después de que me desmayé, ahí sí sentí como, yo tengo que regresarme sola a mi casa. Sí. Y después tuve que regresar a mi casa sola, hacerme comer, después volver a la clínica para que analizaran mis estudios. Y ahí fue cuando dije, creo que esta es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Eso fue la más duro viviendo, o sea, una de las cosas más duras, Ujú. pero en enfermedad fue de las cosas más duras que me ha tocado vivir, porque fue como,
no le puedo decir a mis papás que me acabo de desmayar. De hecho, creo que se van a enterar por el podcast. Sí, O sea, no los quise preocupar porque obviamente tus papás o la gente que ama, pues va a buscar la manera de ayudarte. Y yo dije, no, necesito ayuda, sí, después llegó mi papá, pero al final yo dije, no, necesito yo vivir esto. O sea, ujú, me acabo de desmayar, tengo que ir por mis medicinas, tengo que regresar a mi casa, tengo que después regresar a la clínica, ¿y qué voy a hacer? Y eso, esa sensación fue muy fea, pero ¿saben qué fue? Que si pasan una situación de enfermedad y están viviendo solos, abrácense. Así, sí, literal. literal, o O sea, sea, literal, es un abrazo. sí, Pero sí, o sea, eso que tú comentas, Carla, es muy importante porque miren, chicos, o sea, la verdad, puede que sea algo muy, o sea, lo más simple, una gripa, ¿no? Pero que te esté tirando en ese ay, momento. sí, Entonces, ahí es lo que tienes que aprender. Hay momentos, sí, donde por más que quieras, y creo que sí, todos lo hemos vivido, de que tu familia o un familiar tuyo dice, "¿Sabes qué? Esto es muy grave, necesito necesito que me ayudes". ayuda. Y no es la ayuda económica, o sea, es la No, ayuda sí, emocional, la ayuda de el estar ahí. apoyo, O sea, sí, sí se sí, necesitan, pero justamente tú tienes que saber que no por cualquier cosa tienes que recurrir a tus papás, sí, porque una, los puedes preocupar. pues Eso, sí. o sea, por eso te digo, ese es un tema también bien delicado a veces, yo creo, pero vamos a manejarlo así. Los puedes preocupar, sí, pero también tienes que ser consciente de que no puedes estar esperando a que todo el tiempo otra persona llegue, o sea, que lleguen tus papás, que lleguen tus Sí, amigos, porque a lo mejor esas 2 horas, por ejemplo, tú y yo que estábamos como a 2 horas de nuestro ujú, lugar de donde somos, esas 2 horas pueden ser vitales para que sobrevivas. O sea, también yo sé que hay que ser muy conscientes, ¿no? O sí, sea, de que en cuanto tú tengas algo, no digas, ay, es que ¿quién me va a llevar al doctor? Es que, ¿cómo voy a ir? No. O sea, sí, hay que saber resolver las cosas. Y les digo, ujú. muchas veces es por no preocupar a la A la familia, a gente, la gente. Porque si sí. tú te pones también en ese plan de que no, tengo que esperar a mis papás, tengo que esperar a mis amigos, porque, bueno, ya después vienen las etapas donde empiezas a conocer Ay, gente sí, es y muy tienes tus bonito. amigos como de mucha, mucha Sí, confianza, pero, pero tienes que aprender a esa parte de que a lo mejor en esa media hora, en esas 2 horas, de eso pueda depender tu vida. O sea, ya viéndolo en un caso muy sí, desfavorable, ¿no? Entonces, sí es bien importante, la verdad, que no se le cierren. ya sé. Yo recuerdo esa vez que dije, iba camino, o sea, ya salí de la clínica, ¿no? Y yo ahí toda desmayada. Bueno, no desmayada, sino que salí de la clínica cuando me desmayé. Y recuerdo que dije, ok, voy a tener que tomar un Uber a mi casa. En el Uber y dije, no estás sola, estoy aquí. Y me acuerdo que me abracé y entonces dije, estoy aquí, ¿te pasa algo? Bueno, pues ya veremos. Pero dije, no pasa nada, todo va a estar bien. Todo estuvo bien, nada que ver, todo bien, Todo bien. pero al final eso fue lo más duro. Y lloré llegando a mi casa de, ¿por qué no tengo a nadie aquí? Y después dije, no es cierto, me tengo a mí y no sé cómo le hice. Gracias a la vida, es que fue en un consultorio, porque pues, a lo mejor si hubiera estado en la calle hubiera sido muy difícil. Pero al final creo que te hace bastante responsable de ti mismo y eso es lo más bonito de la vida. Después conoces a gente, como Sí, sí, dices sí. ahí, conoces a gente. Incluso yo soy amiga de mis vecinos Ujú. y yo a veces recurro a ellos y les digo, ay vecino, me pasó esto. Me acuerdo que una vez me quedé encerrada, literal, o sea, es que, bueno, es una cosa muy extraña, pero me quedé encerrada en mi propio cuarto. No sé, o sea, no sé qué le pasó a la, ¿cómo se dice esta La cosa? chapa, A la la chapa, a perilla, la perilla, ajá, no, ¿cómo se diga? La cosa para abrir en la para abrir puerta. las puertas. Ajá. Digo como se diga porque no solo nos venden, nos escuchan de México, entonces es por eso. Entonces me acuerdo que le llamé a mi vecino, porque tenía mi nombre de mi vecino, y le dije a mi vecino, necesito que entres a mi casa, Y que me y saques. que me saques. Sí, Entonces ya te empiezas a hacer amigo de gente, y creo que esa es una de las cosas más bonitas. Eso también. también de, vas a hacer fiestas en tu casa, también, pero es muy extraño porque cuando haces fiestas en tu casa, bueno, a mí me pasaba, yo decía, es que yo voy a tener que limpiar. Sí. Entonces yo decía, no, ya mejor que no vengan. Y cuidas tanto tu hogar porque al final viene siendo tu hogar. Yo me Ujú. acuerdo que me tardé un mes para decirle hogar. No, como 6 meses para decirle hogar. Y ahora es bonito, pero entonces sí vivan esa etapa, disfrútenla, disfruten la incertidumbre, disfruten, no, disfruten cuando se enfermen, no, pero sí aprendan a que cuando suceda eso, pues no le teman, simplemente van a tener que ser responsables de ustedes y que se abracen y que vayan conociendo esa parte de ustedes, que
eso es lo más bonito de todo, que vas a poder meter a quien tú quieras, cuando quieras, en el Cuando momento que tú quieras. desees y llegues a la hora que tú Ah, quieras en bueno, el que obviamente, de forma responsable. Sí, No, sí, o sí, sea, sí, estamos sí. hablando de forma responsable, tampoco queremos que sean unos irresponsables. No, o sea, sí queremos que entiendan esa parte, porque justo, se empiezan como tus propias reglas. O sea, Ah, incluso, sí. créeme que yo, y un saludo para todos mis compañeros, que en algún Un, momento un me dijeron, saludo. saludo para mis compañeros, que en algún momento me dijeron, ay, pon tu casa. No, o sea, yo como Ah, sí, es regla, y cierto. no por mis roomies, Sí. yo como regla propia, Ujú. nunca, bueno, sí invité a algunos amigos, pero así como literal, máximo 5 personas. Ujú. Pero, pero por mí, por seguridad, porque también tú luego no sabes, o sea, tú puedes organizar Ay, una sí, es cierto. fiesta y tú dices, ay, invito a esas 10 personas, pero tú no sabes a quién invitan esas 10 Las personas. Al rato personas. se hacen 50,000 y es un Ajá. descontrol total. O sea, esa fue una regla mía. Yo les digo, no tenía reglas por parte de los roomies, todos. Bueno, sí había unas reglas de convivencia, pero era como, no, tú puedes hacer una fiesta, nada más, como con respeto de que fuera, no sé, el viernes, o que fuera el Mm. sábado, cositas así, pero les digo, o sea, tú mismo aprendes a ponerte esos límites, a ponerte esas reglas, Sí, a a que hacerte no cualquiera va a comer. responsable. Les digo, no, estoy mal influenciando, mi mamá me va a regañar después de esto. No, o sea, yo nunca hice fiestas en mi casa, eso sí, porque yo decía, no, yo no sé quién va a venir, ¿no? Y va a sonar muy amargado esto, pero es que a veces ya cuando aprendes que es tu espacio y que es un espacio que se respeta y lo vuelves tanto hogar, o sea, que dices, no, y yo invitaba solo a mis amigos cercanos, o sea, súper cercanos. Said, por ejemplo, conoce que mis hermanos, Said es como un amigo súper cercano a mí, entonces Sí. casi como Said y yo nos escuchamos así, de cercanos a mis círculo de amigos, casi yo no tengo amigos, pero tan cercano y yo los invitaba, pero es de confianza, o sea que, como dices ahí, sí, que responsablemente invites a gente responsable, ¿no? Que tú sepas que es de confianza y no, este es abierto al mundo, y creo que eso es No, lo que pasa, que la gente que vive en su mismo lugar, que sigue viviendo en el hotel de papá y mamá, piensan que eso es lo que va a suceder, o sea que es como, sí, venga todo el mundo, y entonces, ¿por qué tú me invitas a tocar si vives solo? Es como, sí. pues es mi espacio, o Sí, sea, fíjate que esa parte, eso que comentas es algo bien, bien, no sé si llamarlo así, bien chistoso, porque justamente, ¿no? A veces cuando estamos, bueno, vamos a llamarlo así ahorita por etapas, cuando estás en la secundaria o en la prepa, que ves que algunas personas hacen una fiesta, sí. como que te dices, ay, es que ¿por qué a mí no me dejan hacerlo mis papás? Pero justamente cuando llegas a este momento, como Esta dice Carla, etapa, de que es mi hogar, aprende sí, es que no sé si sea también la palabra correcta, pero vamos a llamar a respetar ese lugar. Y es ah, cuando, sí, o sea, realmente es bien complicado porque no hay como tal, como les decimos, o sea, no hay una regla, no hay algo escrito, no, pero aprendes por qué se tiene que respetar ese porque llegas lugar. a cuidarlo, llegas Ajá, a cuidarlo, exacto. esto me pasa con mi hermana porque llevamos 15 días viviendo juntas, y, y mi hermana no lo entiende y ojalá que un día escuche el podcast porque yo a ella quiero darle la libertad de explorar eso aunque viva conmigo, de Ujú. vivir eso, esa responsabilidad y todo eso. Y me decía, O sea, me decía, así, no sé sí, o qué, sea, prácticamente, así como comentario, ajá, o sea, le quieres dar la oportunidad de que viva viva, sola, viva de sola. que siente esa soledad. Sí, porque le dice a mi mamá hace unos días, es que Carla no habla en su habitación. Y yo, Pues pues sí. es que mi niña, pues, Así así es es, la vida. sí, No voy a estar todo el día platicando. Digo, ¿no? no, pero, o sea, yo le quiero dar la oportunidad de que explore eso, ¿no? Ah, pero eso le dije aquí, que estás no, porque es Ujú. mi hogar. Bueno, no mi hogar, es Sí. nuestro hogar ahora. Entonces, pues no. Bueno, pero eso es aparte. A lo que voy es de que ella decía, ¿por qué en casa de papá y mamá te da tanta flojera hacer el quehacer? Ujú. ¿Por qué te da tanta flojera de, si tienes que lavar los platos, ¿por qué no? ¿Por qué te costaba tanto trabajo y te regañaban? Y aquí, plato que ensucias, plato que lavas luego, todo el tiempo estás barriendo, todo el tiempo estás Sí. trapeando, todo el tiempo estás que la mesita y que limpias ¿y por qué allá no? Yo, es que ahí me di cuenta y dije, ¿por qué este es mi hogar? Ujú. Y pues allá en el hogar de papá y mamá, y pues también vivía yo ahí, sigue siendo un hogar también para mí, ¿verdad? Es un hogar familiar. Pero no, lo cuidas más cuando ya empiezas a sentir lo propio, cuando Sí, dices, es es eso. una cosa muy chistosa, fíjate. Ajá. Porque incluso cuando después estás en casa, hasta te Ay, sí, sientes es cierto. culpable cuando pasan ese tipo de situaciones. O sea, dices, Sí. y ya vi sucio y no barrí, ya barrió mi mamá. Pero, Sí. o sea, tampoco estamos diciendo que sean unos flojos, ¿no? O sea, sí ayuden en su casa, ayuden en su casa. Pero, pero como les decimos, o sea, justo en esos momentos es donde aprendes
todas esas cosas que tú pensabas que te estaban restringiendo, Sí, incluso que, es que yo creo que ya ahora que ya vivimos toda esta parte, no son reglas. O sea, no, aprendes por qué eran esas situaciones, o sea, por qué te lo decían, por qué pasaba, pero eso. aprendes, o sea, aprendes a valorar todo eso, realmente. Claro, y ahorita que lo ves, wow, cómo tus papás también lo tienen como un hogar, ¿no? O sea, es eso, chicos, o sea, no ser muy ambiguo, ya como mucho de todo, pero es eso, creo que lo más importante es que vivan sus emociones, que hagan su listita de qué cosas quieren, es más, que quieren vivir estando solos, o Sí, sea, que quiero, no sé, a lo mejor invitar a una amiga a mi casa de confianza o como quieran ustedes, da igual, o sea, es su experiencia, ¿no? Pero que quiero a lo mejor adornar así porque creo que el que tú empieces a acomodar tus cosas también te hace sentir bien. sí, Y que si tienes ganas de llorar, llora, enójate, lo que sea. Incluso a mí me pasaba que si yo tenía que llorar por X cosa, no porque me sentía sola, ay, era mi espacio, o sea, me podía, incluso con los ataques de pánico cuando empecé a manejarlos, era como, ay, me voy a tirar al piso y voy a llorar y llorar y llorar y nadie me va a decir por qué estoy llorando, ni se van a preocupar, simplemente es una crisis y ya. ujú, Entonces, más bien como dices ahí, vivan sus emociones, vivan eso, no se van a arrepentir, es una de las cosas más bonitas que van a vivir en su vida. Bueno, sí, ahora yo lo veo así, sí, yo también. pero sí, o sea, es como tan bonito y ahorita que lo estamos recordando, yo creo que, bueno, en mi parte se siente bonito como Sí, recordar eso. es muy bonito. Y bueno, yo por ejemplo, en mi caso, ya comentábamos, yo hace poco pues regresé acá con Hotel mis de al mamá. hotel de mamá, y a casa. Tampoco me arrepiento porque justamente, como les digo, o me ayudó a madurar toda esa parte, Ujú. pero al final pues yo sigo buscando Tu mi espacio. espacio, mi independencia. Y vaya, ahorita que estoy en casa me gusta, sí, también me Ujú. gusta, pero me da justo esas herramientas, ¿no? De saber qué es lo que voy a vivir. Ya no me da miedo, Pánico, no. ya no siento esa incertidumbre de antes. Ahorita ya mis preocupaciones para volver a vivir solo ya son otras totalmente Más bien creo que es distintas. como económica, ¿no? Como a Sí, ver ya la parte esto, económica. organizarnos, Porque ya aprendiste esa parte, o sí, sea, ya ya, sabes qué cosas hay que como que atender, atender. qué partes hay Ujú. que atender, qué cosas hay que cuando estés en la casa. Pero les digo, o sea, vaya, como a manera de resumen de los dos, es eso, o sea, vívanlo, no se arrepientan, la verdad. O sea, digo porque también eso es algo bien importante. Muchas veces cuando te sientes solo dices, es que ¿por qué lo estoy haciendo? Y o sea, no, Me voy a sí, me regresar. voy a regresar, pero no, de verdad, no se arrepientan. Una vez que No. tomen la decisión, o sea, tampoco le estamos diciendo, después de que escuchen esto, a la semana sálganse de su casa. No, tampoco. No sean irresponsables Porque tampoco. eso también es otra parte bien importante en el que no se sientan mal. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor Carlos también sabe y ustedes que nos escuchan saben de gente que a lo mejor, no sé, a los 15 años se salió de su casa. Nosotros nos salimos Sí. prácticamente a A los los 18, 18 18, 19 19. Así como hay gente que a lo mejor se va a salir a los 30, a los 40 años. no hay Aprendan presión. que no se tienen que presionar. Sí. Cada quien tiene su tiempo y esa circunstancia o ese momento lo van a pasar en el momento que tenga que. Sí. No lo quieran forzar. Digo, muchas veces, pues sí nos toca salir porque quiere estudiar o porque hay que trabajar, ¿no? Como que son las Mm. razones más O porque grandes. simplemente ya estás harto y ya te De- quieres ir. sí, y vaya, tampoco te harto de tus papás, es lo que les La digo, situación. son muchas Situaciones cosas, diferentes. muchas Ujú. situaciones diferentes, ¿no? Pero les digo, o sea, tampoco por ser las cosas. Sí, Aprendan a que se va a vivir o va a pasar en el momento que tenga va que a pasar, pasar. ¿sí? Entonces, Ujú. ya después de ahí, ahora sí viene el resumen de que pues hagan su lista de cosas, aprendan a vivirlo y Ujú. también es importante, aprendan a que si sienten que necesitan ayuda, Busquen terapia. busquen la terapia. O sea, Sí. también, o sea, como les decíamos hace rato, no le contábamos a nuestros papás porque no los queríamos preocupar, Preocupar, pero a lo mejor sí está pero bien que en cierto momento les comenten y les digan, oigan, ¿saben qué? Pues está pasando esto, ¿no? O pasó sí, esto, pero así lo resolví, porque también los ayuda a sentirse bien. sí. Pero sí, o sea, es muy importante, muy importante que si para ese momento necesitan la ayuda de un profesional, la busquen. No se queden así como de, ah, no, yo tengo que resolver. No, no. No. Sí, sobre todo porque esto es súper emocional. O sea, bueno, lo que estamos contando, más aparte de todo lo que implica vivir.
solos. Ya Solos. después haremos un episodio de solos. Pero más bien es como en la parte emocional es bien complicado. Si de verdad te cuesta demasiado expresarlo solo contigo mismo o de plano tienes muchos ataques de ansiedad o porque el miedo a la soledad provoca ansiedad Provoca muchas y cosas. sí, tristeza, o sea, muchísimas cosas. Entonces, sí busca ayuda. Yo, en mi caso, bueno, yo ya estaba en terapia desde meses atrás, en ese entonces, hace 6 años, pero, ay, no inventé 6 años. 6 años, y tú 6, yo 7, prácticamente 8, o sea, ya es mucho tiempo. Entonces, yo sé, bueno, hace 6 años. Entonces, yo recuerdo que meses atrás yo ya llevaba terapia por otras cosas, bueno, por el abuso, ustedes ya lo saben. Ujú. Entonces, a mí de alguna forma me ayudó porque pues estaba con terapeutas, pero pues si no has tomado terapia, a mí lo que me ayudó fue de verdad tomar terapia, o sea, de decir, necesito vivir sola y aprender a vivir sola. Y ahora, yo en un grupo de autoayuda que yo estuve, yo llegué y les dije, es que yo vivo sola aquí en Morelia, en Morelia, Michoacán, y pues vine a este grupo de autoayuda porque esto, lo otro. Y entonces me dijeron, no vives sola, vives contigo misma. Así Sí. que quítate la idea de que vives sola. O sea, ahora yo es como, no me choca decir vivo sola. Bueno, ya no vivo sola, pero es como, vivo conmigo misma. Entonces yo decía, ah, pues he vivido conmigo misma desde hace tanto tiempo. Yo soy mi mejor, yo soy mi roomie y me Yo caigo soy mal. yo soy mi No, roomie. sí, Es que a veces sí pasa, a veces sí te caes sí, sí mal. te caes mal, y tú estás mal, que, ay, no, ¿por qué hablan? Sí, o sea, como dices, eso que comentas, Carla, de verdad es muy importante aprender. Lo Sí, que pasa es que les digo, yo creo que a veces puede parecer repetitivo, pero es que es bien importante que lo tomen en cuenta. O sea, sí, no toma estás ayuda. solo, estás tú mismo, Sí. no estás solo, estás tú mismo Contigo. contigo. Tú mismo te puedes hacer compañía, tú mismo puedes hablar contigo. Entonces, no te sientas solo. Y es tan genial saber que estás contigo porque eso te ayuda, bueno, a mí, que yo era súper codependiente en mis relaciones de pareja en ese entonces, uy, no, o sea, a mí me sirvió muchísimo porque era como, no, yo vivo conmigo misma y yo me hago cargo Sí. de esto, yo me hago cargo, no solamente de cosas de como el boiler y eso, sino No, emocionales, pues, o sea, sí, está padrísimo eso, esa pero parte. bueno, en manera de resumen, de verdad que si necesitan ayuda, tomen la ayuda y tenemos página en Fundación San Alma. Ustedes pueden Sí. buscarla en Facebook como San Alma, por ahorita se va a cambiar en algún momento a Fundación San Alma. Es que tuvimos un problema con Facebook por ahí, pero Por bueno, ahí. ya contaremos. Em, en nuestro Instagram estamos como Fundación San Alma, pueden mandar un mensajito por ahí y los vamos a atender si quieren. Sí, eso creo que también queremos comentarlo. Sí. Estamos ya trabajando un poquito más con la fundación. Entonces, de Sí. verdad, miren, cualquier cuestión que ustedes necesiten, incluso si en algún día quieren platicar, ¿no? O sea, quieren Ujú, platicar con alguien, ahí estamos nosotros para atenderlos. De sí. verdad, así que un día digan, ay, ¿qué me pasó? Ustedes Ujú, platíquenos, ¿no? sí. Les prometemos que vamos Los atiendes los ahí. atiendo yo, los puede atender Y Carla. después los atiendo yo si quieren de Sí, terapia. sí, ya aquí estamos en ese grupo de trabajo. Sí, Entonces, de verdad, incluso también vamos a tener psicólogos nuevos. vamos a tener nuevo personal, pero lo que sí queremos también es eso, o sea, que se acerquen a nosotros, que no crean que cualquier problema o cualquier situación que estén pasando es mínima, o sea, de verdad, con toda la confianza se pueden acercar a nosotros. La otra, pues también a manera de publicidad, o sea, pueden mandarnos algún tema de que quieran que hablemos. Ay, sí es cierto. También si quieren participar con nosotros dentro del Sí es podcast, cierto, también eso es súper adelante. Eso importante. es muy importante porque sí queremos, tal vez puede ser un cliché, pero sí queremos que lo sientan suyo, ¿saben? O sea, Ujú. que no sea como el típico Podcast, podcast. como nosotros Ajá, somos los expertos nosotros somos los aquí. expertos y miren, tenemos a esta persona y no, o sea, también No. queremos tenerlos a ustedes, que ustedes se sientan parte de y que justamente también nos platiquen sus historias, porque Ujú, obviamente pues todos pasamos a lo mejor situaciones similares, y voy a decir similares porque cada quien lo vive diferente. Entonces ujú. también, de verdad, cualquier tema del que quieran que hablemos, si en algún momento ustedes quieren participar con nosotros con toda la confianza del mundo, pueden acercarse, ¿sale? Sí, estaría bien genial que algún día tuviéramos oyentes. Sí, Bueno, no importa si son de México, nos escuchan de México, nos escuchan de Ecuador, de Guatemala, ¿de dónde también nos habían escuchado? sí, De Colombia, Colombia, sí, algunos de países de Latinoamérica, me de trabé, de Latinoamérica. Latinoamérica, me Ajá, trabé. Pero sí, manden mensajitos si quieren sesiones de también, terapia, sí, sí, sí. ¿no? Porque creo, bueno, este podcast siempre inició,
sobre todo para nuestros pacientitos que en ese entonces teníamos o que simplemente por la iniciativa de decir, Fundación San Alma es no solamente para víctimas de violencia, sino también por muchas crisis que hemos estado pasando. Y como lo dice San Alma, es sana tu alma. Entonces, hay muchas cosas que no nada más tienen que ver de abuso. Entonces, está abierto para cualquier persona, no nada más que pase una situación de violencia. Así que listo, estoy muy emocionada. Ay, está muy Sí, bonito, ya queremos ya regresar. queríamos regresar con ustedes. Ya Está sé. muy padre esta Está muy sensación, padre. Y créanme. vamos a estar hablando de muchos temas. Nuestra temporada va a tener 8 ocho episodios episodios. estamos planeando. Ajá. Y pues de aquí a 8 semanas vamos a estar en nuestra temporada 2. Y seguramente por ahí vamos a cambiar de intro, tal vez ahorita no sé, ya se verá. Pero estamos regresando. Y de hecho, el 4 de noviembre, porque este es Spoiler. spoiler. No, pero el 4 de noviembre lo subimos hace un año el primer episodio. Sí, Pero aunque nos desaparecimos muchos meses, igual lo vamos a ir festejando por ahí. No sé, a ver qué. Podemos invitar a alguien como sí, oyente. Oye, por eso está muy el bien. primer año interrumpido. No, sí, pero de verdad sí, ya lo que les decimos, o sea, queremos que regresar con esto. Como dice Carla, a lo mejor en algún momento la finalidad del podcast fue, podríamos decir que otra, ¿no? Fue enfocado a ciertas personas, pero vimos que realmente sí necesitamos, pues creo que todos necesitamos ayuda. Sí, Y nosotros nos queremos abrir a todas las personas. Si en algún momento la situación que ustedes tengan, nosotros no la podemos tratar, créanos, por eso les decimos con toda la confianza, pueden acercarse a nosotros buscar la solución, canalizarlos claro. con aquella persona que los pueda ayudar, Sí, pero de verdad, ¿sale? sí, Entonces, eso quiero que les quede muy claro de verdad, porque pues para eso nacimos, para ayudar a sí, las personas. sí, qué bonito. Así que muchas gracias ahí. Te No, de extrañaba que yo mucho, te también te quiero extrañaba mucho. mucho. Entonces, chicos, pues creo que por Nos este episodio despedimos. nos despedimos Y pues nos vemos la próxima semana, todos los viernes, todos ya los quedamos. viernes. Antes Ujú. eran los lunes, Ahora ahora todos van los a ser los viernes. viernes. Y todos los viernes vamos a estar ahí compartiendo durante 8 semanitas la segunda temporada. Muchas gracias, chicos, nos vemos, los queremos mucho. Adiós, Bye cuídense bye. mucho.